Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Gloria a Dios por todos los que estuvieron aquí ayer. Había como 370 personas, más de nuestra expectativa. Bendito sea el Señor. Solo quiero añadir una cosa. Hay un área del alma que no se mencionó ayer, que es la voluntad del ser humano. La voluntad está en el alma, pero si nosotros no sometemos nuestra alma o nuestra voluntad a la voluntad del Señor, de nada sirve que el orador sea excelente y jocoso. ¿Me estoy dando a entender? Porque podemos escuchar, podemos reírnos, podemos decir, wow, qué tremendo estuvo eso. Pero el punto es que todo eso que nos están compartiendo o enseñando es para que digamos, eso aplica a mí, lo voy a cambiar. Eso aplica a mí, tengo que mejorar. Eso aplica a mí, tengo que someterme para producir un cambio en mi vida. Esa es la idea, que nosotros podamos ser transformados. Es decir, no somos transformados solo por lo que Él habla. Somos transformados por lo que nosotros hacemos con lo que aprendemos de lo que Él habla. ¿Sí? Ok. Muy bien. Quiero que vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 11. Conste, empecé a las 11:30, ¿verdad? Bueno. Isaías, capítulo 11. Verso 1 al 5. Misericordia, misericordia. Usted puede almorzar después de las 12:30, no va a haber problema. Dice, voy a leer Reina Valera 1960, se lo menciono porque hay un verso que lo quiero ver después en otras dos versiones. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si puede, subraye de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, otra vez, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El verso 3... voy a leerlo en Biblia de las Américas, dice Isaías 11:3, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Y ese mismo verso en Nueva Versión Internacional dice, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Cuando usted lee todo lo que habla, que dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, está hablando de los 7 espíritus de Dios. Y cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo en todas sus manifestaciones que reposó sobre el Señor Jesucristo. Pero en el momento que Isaías lo está profetizando, pues no ha venido el Señor Jesucristo, pero es una profecía mesiánica. Lo que está diciendo Isaías es del linaje de David que brota de Isaí. Isaí era el padre de David. Y sabemos que Jesús vino del linaje de David, pero David vino realmente de Cristo, ¿verdad? Cristo, la palabra, fue antes, pero en lo natural, Jesucristo viene del linaje de David. Por eso está hablando del tronco de Isaí y el vástago que sale, y se refiere todo esto al Señor Jesucristo, una profecía mesiánica.
y los 7 espíritus de Dios. Ahora, veamos, tenemos una ilustración, si me ayudan, con el candelabro de los 7 brazos. ¿Cuántos conocen la menorá o el candelabro de los 7 brazos? Ok, la mayoría. ¿Me proyectan, por favor, ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese mero. El candelabro de los 7 brazos representa los 7 espíritus de Dios o los 7 espíritus de Jehová. Cuando Dios estableció este candelabro y le dijo a Moisés que lo hiciera y le dio cómo tenía que hacerlo y que tenía que tener unas decoraciones de frutos y que arriba de cada uno de los brazos iba a tener una lamparita que se llama gula y que ahí se iba a poner aceite de aceitunas o de olivas machacadas, aceite virgen, para que cuando encendieran cada una de esas lamparitas, la luz brillara perpetuamente y que se mirara desde los atrios. Pero este candelabro, porque algunos tienen el candelabro en su casa y espero que sea de adorno solamente, no como un artículo de adoración, ¿verdad? Sino que sea una señal profética, realmente representa al Espíritu Santo que contiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, esto es como cuando usted dice en Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es... No dice son, sino que dice es. Y comienza diciendo amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza. Todos esos se conjugan en un fruto que es el amor. Es decir, todo eso junto representa el amor, que es el fruto del Espíritu. De la misma manera aquí nosotros vemos los 7 espíritus de Dios, pero realmente todos juntos representan al Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor o el Espíritu de Cristo o como usted lo quiera llamar, que es el Espíritu Santo. Si usted mira aquí en la menorá, el Espíritu del Señor y digamos el orden en que lo dice la Escritura es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová y espíritu del Señor, que conjuga todos los otros. Y 7, pues sabemos que es el número de plenitud. Ahora, entendamos que si el Espíritu Santo de Dios vino a vivir dentro de nosotros, en el Espíritu Santo están contenidos todos estos. El espíritu de sabiduría, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, etcétera. Entonces, no siempre lo vemos manifestado, pero están ahí. Es como el fruto del Espíritu no siempre se ve manifestado en las personas, pero están ahí. Lo que pasa es que hay que pasar procesos y tienen que rasgarse áreas del alma, de las emociones, de los pensamientos, los sentimientos para que pueda ser manifestado el fruto. De la misma forma, para que pueda ser manifestado el Espíritu Santo en todas sus áreas, o valga la redundancia, en todas sus manifestaciones, necesitamos ser menos naturales y menos carnales y más espirituales para que se pueda ver todo lo del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero hoy yo quiero hablar particularmente, tal vez no hablaré mucho, pero pido al Espíritu Santo que su palabra penetre nuestro corazón, el mío primero y el suyo después, ¿verdad? Que el temor de Jehová o espíritu de temor de Jehová, siento yo que es como el primero que Dios quiere manifestar o el Espíritu Santo quiere manifestar en nuestras vidas. Y que si no se manifiesta el espíritu de temor de Jehová, difícilmente vamos a manifestar el de sabiduría o el de poder o el de conocimiento. Porque el espíritu de temor de Jehová, entiendo yo, que es básico, es fundamental para poder decir conozco al Señor. Nadie que conozca al Señor
puede no experimentar el temor de Dios. Pero de igual manera, el que no conoce al Señor no puede manifestar el temor de Dios. Y bueno, cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de miedo. Aquí la palabra temor, no, su acepción no es miedo. Podríamos decir que el temor del Señor, no temor al Señor, sino temor del Señor, es un deseo consciente, no subconsciente ni inconsciente, sino consciente, voluntario, permanente de agradar a Dios y de no ofender la santidad de Dios en todo lo que hacemos. Necesitamos nacer de nuevo para poder tener temor de Dios. Cuando alguien actúa o sus acciones denotan que no hay temor de Dios, es porque no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene una naturaleza espiritual. El Espíritu Santo mora dentro de él o de ella, y la principal característica será que va a manifestar temor de Dios. Yo sé que en nuestros hogares probablemente, espero que así haya sido, ¿verdad? Pero por lo menos en el hogar donde yo crecí, mis padres eran muy moralistas, muy estrictos, muy exigentes. Me criaron. De una manera de enseñarme cuál era el buen proceder y cuál era lo correcto. Y por muchos años, antes de que yo conociera al Señor, mientras yo vivía sola en otro país y tuve la oportunidad de hacer cosas y pecados y demás, lo que a mí me reprimió fue, pero mi mamá me enseñó tal cosa, pero mi papá me enseñó tal cosa. Y de alguna manera, lo que los padres nos enseñan, forma un depósito quizás subconsciente, o hay algo que opera desde la conciencia de uno que cuando lo va a hacer como que le impide. Sin embargo, yo quiero decirle, por muy fuerte que sea la enseñanza de tus padres, no se compara al temor de Dios. En otras palabras, llega un momento que aunque sea fuerte la enseñanza, hay cosas en la concupiscencia del ser humano que le hacen hacer aquello que es pecaminoso, porque no conoces al Señor, porque no hay temor de Dios, porque no estás haciendo o dejando de hacer las cosas por amor al Señor, sino por obedecer una norma, algo que te dijeron, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y eso, quieras que no, es natural, es humano. No digo que sea malo, es bueno, pero llega un momento en que lo quiebras igual, porque lo único que verdaderamente te puede refrenar de pecar es el temor de Dios. Solamente el amor al Señor, el conocer a Dios, el temor de Dios es lo que te puede hacer decir no al pecado, no a lo malo, no a lo incorrecto, y que te hace aborrecer lo malo, pero te hace actuar de una manera X por agradar al Señor, por amor a Él. No porque no le quieres fallar a tus papás, sino por amor al Señor. Yo siempre digo, cuando una pareja se va a casar, yo espero, estoy hablando de pareja en Cristo, ¿verdad? Jóvenes o no tan jóvenes, pero que conocen al Señor o que aman a Dios. Espero que no le diga él a ella o ella a él, eres lo más importante de mi vida, te amo con todo. Oh, si tú me dejas yo me muero, porque eso no es ninguna garantía. Pero si él o ella le dice, amo a Dios con todo mi corazón y no quiero fallarle a Dios, ese varón o esa mujer como consecuencia no te va a fallar a ti porque no quiere fallarle a Dios. El no fallarle a las personas siempre es una consecuencia de nuestro temor de Dios, de no fallarle a Él.
Pero la moral humana tiene un límite, por fuerte que sea. Yo recordaba ahorita mientras estaba hablando, cuando yo estudiaba allá en la universidad en México y tenía la oportunidad de ir a comer, a salir algo, yo tenía algo dentro de mí que me tenía que robar algo. ¿Y por qué? No lo necesitaba. Solo porque, voy a coleccionar cafeteras de acero inoxidable. Y esta me la meto en la cartera. ¿Qué fue lo que mi padre y mi madre me enseñaron? Nunca tome lo ajeno. Nunca agarre. Mire, yo era de que aquí me dejaban sentada y ahí estaba. Jamás, mis padres le dirán, jamás pedía, jamás tomaba algo que no era mío. Pero cuando ya no estaba bajo la supervisión de mi papá y mi mamá, la concupiscencia del alma, el hombre viejo, la naturaleza humana, te impulsa a hacer cosas que no son correctas. Pero cuando vine a conocer al Señor, lo primero que vino a mi corazón es: Señor, yo te amo con todo mi corazón y quiero agradarte con todo lo que soy. Y lo primero que recordé: a quienes he defraudado, a quienes les he robado, a quienes les tengo que devolver. Y comencé a devolver a los que podía y se extrañaban. Pero ¿cuándo fue esto? Hace 15 años, hace 20 años. ¿Cómo? Sí. Yo quiero devolverlo por el temor a Dios, el temor de Dios, el amor al Señor. Y en todas las áreas de tu vida y todo lo que tiene que ver con pecado, lo único que te puede detener y te puede refrenar es el temor de Dios. ¿Cuánto necesitamos decirle: Señor, yo quiero experimentar temor de Dios en mi vida? Que por temor de Dios yo no te falle, Señor. Que yo deje de hacer lo pecaminoso, no por miedo a que el pastor se dé cuenta, no por miedo a que la gente se entere, sino porque no quiero ofenderte, Señor. Porque no importa que me vean o que no me vean, es un asunto entre el Señor y yo. Pero el temor de Dios es lo único que puede de verdad refrenarnos a nosotros para que podamos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. El temor de Dios es un reconocimiento de que Él es todopoderoso, Él es soberano, nosotros somos sus hijos, pero Él es digno de ser honrado, de ser temido, de ser reverenciado. Amados, el temor de Dios es el fundamento que nos inspira para llevar una vida de santidad. Y santidad es mucho más profundo de que lo que nosotros podamos pensar. Y tiene que ver con consagración. Cuando hay temor de Dios, yo siento que entre más conocemos al Señor, menos queremos ofenderlo. Y como que el camino se va haciendo más estrecho cada vez. Y probablemente por temor de Dios comencé a dejar de hacer algunas cosas. Pero en la medida que más lo conozco, ahora no solo es no hacerlo, es ni siquiera pensarlo. Es que aún las intenciones de mi corazón tienen que ser limpiadas, tienen que ser puestas delante del Señor. Y por temor de Dios voy a revisar aún las intenciones, porque predico, porque diezmo, porque ofrendo, porque estoy en el ministerio, porque quiero viajar, porque quiero hacer misiones. ¿Por qué? Porque aún las intenciones del corazón tienen que ser limpiadas delante del Señor si tengo temor de Dios. Porque aunque las personas no se den cuenta, porque lo que ven son los hechos, lo que es visible, pero delante del Señor no hay nada oculto, ni hay nada escondido, y eventualmente será expuesto. La santidad, mis amados, no es un llamado para unos pocos. La santidad no es solo para el que está en el púlpito.
o para el que dirige la alabanza. La santidad no es solamente para el que predica o el que modera. La santidad es un llamado para todos los hijos de Dios, para todos los creyentes. La santidad es la naturaleza del Señor mismo en nuestras vidas. El temor de Dios en nosotros desarrolla un intenso deseo de conocerlo más, de amarlo más. Pero entre más lo conozco y más lo amo, más temor de Dios tengo. Un temor reverente, aún de decir algo, aún de hablar algo negativo de otra persona. Porque por temor de Dios, por no ofender al Señor, no porque se van a dar cuenta, no porque estoy hablando mal de alguien, es que ofende al Señor. Entonces por temor de Dios me voy a refrenar. El Señor quiere que nosotros podamos avanzar en el temor de Dios. Hay una gran diferencia entre el temor de Dios y el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Temor a Dios es tenerle miedo al castigo. Hay personas que actúan por temor a Dios, es decir, temor a la represalia, temor al castigo. Pero la Escritura nos dice, para los hijos de Dios que conocen el perfecto amor echa fuera temor. El temor lleva en sí castigo. Es decir, tengo miedo. ¿Qué me puede pasar? Ay, a saber qué me va a pasar por lo que hice. No, eso es temor a Dios. El temor a Dios casi siempre viene después de que hemos hecho las cosas. Y entonces tenemos miedo de cuál va a ser la consecuencia o cuál va a ser la represalia. Pero el temor de Dios nos impide fallar. Nos evita hacer algo que pueda afectar o que pueda ofender al Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros le amemos y le obedezcamos por deleite y no por miedo. O sea, que amarle a Él y obedecerle a Él sea un deleite en nuestra vida. Que podamos deleitarnos en agradar el corazón del Señor y que sepamos que nuestro caminar, nuestra conducta, nuestro comportamiento le produce contentamiento al Señor. Nosotros vemos en 2 ocasiones, por lo menos en la Escritura, uno en el monte de la transfiguración y otro en el río Jordán, cómo la voz del Padre estableció, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo tengo complacencia. Lo que el Padre estaba diciendo es, el Hijo me agrada con todo lo que hace, el Hijo me agrada con su caminar, con su forma de ser. Yo estoy contento, yo estoy feliz, este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento. Yo creo que el anhelo de cada uno de nosotros debería de ser que el Padre diga de nosotros, esta es mi hija o mi hijo amado, en él yo tengo contentamiento, en ella yo tengo contentamiento, él tiene temor de Dios, ella tiene temor de Dios, me agrada con su proceder. Y eso es lo máximo que podemos lograr. No es lo que más le agrada al Padre, no es que seas un tremendo ministro con una poderosa unción, que cuando hablas la gente se cae. No, lo que el Padre quiere es que nuestro corazón, que nuestro carácter sea el que le agrada a Él. Y que diga, ay, qué olor tan grato. No hay reprensión en él o en ella. Tiene temor de Dios. Es lo que deberíamos de anhelar. Proverbios 8:13 nos dice con claridad, el temor de Jehová es aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, sencillamente, temor de Dios consiste en aborrecer el mal. ¿Sabe? Dios no quiere que seamos sencillamente indiferentes al mal, y mucho menos que podamos guardar en el corazón por ahí escondidito una atracción interna al pecado, sino que Él quiere producir en nosotros un aborrecimiento al pecado y un anhelo, un deseo por hacer lo que es correcto.
delante del Señor, amor por hacer lo bueno. Proverbios 14, 26 y 27. Es muy interesante lo que dice el verso 27, pero mire, dice desde el 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Ahora mire el 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amados, el temor de Dios nos da confianza y seguridad de que tenemos vida y calidad de vida. Sabe, hay personas a las cuales muchas veces le está acechando la muerte. Accidentes por aquí, enfermedades por allá, situaciones por allá. Y dice, ay, yo no sé qué pasa. Yo creo en el Señor, yo me congrego, yo estoy buscando de Dios, yo voy a los discipulados, yo leo la Biblia, yo aquí. Hay que examinar cómo está el temor de Dios en nuestro corazón. Porque de lo que dice la Escritura, cuando actuamos nosotros sin temor de Dios, hay un lazo con la muerte. Pero cuando actuamos con temor de Dios, es el manantial de vida. El manantial de vida nos aleja de la muerte. Cuando nosotros comenzamos a actuar en temor de Dios, las cosas que eran mortíferas comienzan a ser absorbidas por lo incorruptible y comenzamos a entrar en la dimensión de la vida. La vida plena, la vida espiritual está vinculado con el temor de Dios. Y muchas veces cuando nos sentimos descubiertos en algo que hicimos, vamos y confesamos, pero no por temor de Dios, sino temor al castigo o temor a Dios. Y son dos cosas diferentes. Y Dios escudriña siempre la raíz de las cosas y lo más profundo. Así es que el temor de Dios es fuente de vida, mis amados. ¿Sabe qué? Últimamente he escuchado algunas predicaciones que tienen que ver un poco con libertinaje. Y está como con una cortina de humo que dice libertad espiritual. Y no las he escuchado aquí necesariamente, pero tal vez usted las ha escuchado. Y a lo mejor algunos dicen, wow, qué bueno, y le ha puesto un like a esa predicación. Y tiene que ver con que las personas que ejercen determinado oficio, cuando se convierten al Señor, tienen que seguir con ese mismo oficio. Y ponen algún ejemplo, o el ejemplo, por ejemplo, ponen el ejemplo, no por ejemplo, de alguien que es un cantante del mundo. Y entonces que una vez que se convierte al Señor, pues como ese es su oficio y de allí es que ganan o se ganan la vida, entonces deberían de seguir cantando al mundo y que no hay nada de malo en eso. Y quizá muchos de ustedes dicen, ay, qué bueno. Ahora yo le pregunto a usted, una mujer que es prostituta y esa es la manera como se gana la vida, cuando viene al Señor, ¿será que debe seguir siendo prostituta? Usted contésteme. No, ¿verdad? Qué bueno que está de acuerdo conmigo, porque quien predicaba eso ponía el ejemplo, dice, quiere decir que un cirujano de corazón abierto, ahora que se convierte, solo va a hacerle cirugía a los cristianos. O sea, podemos irnos radicalmente al otro extremo. Ahora, usted dice, un vendedor se convierte al Señor y puede seguir siendo vendedor. Claro que sí, pero si lo que vende es droga, es vendedor, ¿verdad? Usted dígame, ¿sí o no? O sea, podemos acomodar las cosas, podemos amañarlas y decir, no, es que el Señor respeta, así como usted es, entonces una bailarina que siga. Predicaban ese ejemplo. La bailarina que siga siendo bailarina. Y si es una stripteaser, que se quita toda la ropa, la bailarina, ¿tendrá que seguir siendo ese tipo de bailarina? Pues yo creo que no. Usted se queda muy callado, pero yo radicalmente digo que no. O sea, el temor de Dios es lo primero
que se te activa cuando naces de nuevo, y es como que comienzas a revisar internamente las cosas que hacías. Un médico, obviamente, es médico, se convierte al Señor y va a seguir siendo médico. Pero yo conozco médicos que a lo que se dedican es a practicar abortos. ¿Será que va a seguir haciendo lo mismo? No. Entonces tenemos que usar el discernimiento, la revelación del Espíritu y el temor de Dios para saber qué cosas en las que nosotros estábamos tienen que cambiar cuando venimos al Señor. No podemos seguir haciendo las mismas cosas sin temor de Dios. Porque entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Tenemos un mundo con principios del mundo, pero que dice que creemos en Cristo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Creo que el temor de Dios tiene que ser algo tan fuerte y tan arraigado en nuestras vidas que aún nosotros proyectemos lo que creemos y lo que vivimos. No para ponernos a discutir con nadie, no para ponernos a pelear con nadie, sino que yo vivo lo que creo. Y el temor de Dios en mí me lleva a la santidad, y la santidad hace que atraiga a las personas que quieren vivir en santidad. No podemos seguir con las mismas mañas. No podemos seguir haciendo las mismas trampas. Cuando yo conocí al Señor, tenía un negocio, una empresa. Y recuerdo que la persona que me llevaba la contabilidad en ese tiempo, antes de conocer al Señor, me decía: no reporte todo lo que venda. Y para mí era normal. No conocía al Señor. No reporte todo lo que venda. Esto, métalo en la caja sin marcarlo, no hay que facturarlo. Era lo más normal. Pero fíjese que cuando yo vine al conocimiento del Señor, yo me entregué con todo lo que era. Y lo primero que ocurrió, que empecé a recibir una convicción tan fuerte de dejar de hacer aquello que no estaba bien en Dios. Por el temor de Dios que estaba en mi corazón. Y aún yo decía: híjole, ¿cómo voy a hacer para arreglar ahora esta contabilidad que reflejó tal cosa y ahora tiene que reflejar tal otra? Y yo le pedí a Dios ayuda y sabiduría. Le dije: porque yo te quiero agradar y yo quiero pagar todo lo que haya que pagar. Yo quiero vivir en temor de Dios. Entonces es una decisión consciente, voluntaria, para no permitir que se filtre lo que atraiga muerte, que no permitir que se filtre lo que tiene que ver con pecado, que no permitir que en nuestra vida haya algo que no sea de la naturaleza del Señor. Yo creo que Dios está interesado en devolver a su iglesia el temor de Dios, porque en muchas cosas se ha perdido el temor de Dios, amados. Proverbios 22:4 dice, fíjese: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Le repito: riquezas, honra y vida son la remuneración, como quien dice la recompensa, ¿verdad?, de la humildad y del temor de Jehová. Yo veo aquí que temor de Dios y humildad van de la mano. Humildad es dependencia total del Señor. Ahora, ambos juntos tienen recompensa divina o remuneración divina. Entonces, si esto es así, lo contrario también es cierto. Yo podría decir entonces: pobreza, deshonra y muerte son la consecuencia de la altivez y la falta de temor de Dios. ¿Me escuchó? Se lo repito, poniendo a la inversa lo que dice Proverbios 22:4, sabiendo que esto es un sí y un amén. Entonces, fíjese: pobreza, deshonra y muerte son la consecuencia de la altivez, o sea, la falta de humildad y la falta de temor de Dios. ¿Será, amados, que
Hay cosas que están pasando en nuestra vida que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con enfermedad, con muerte física o espiritual, y que están relacionados con falta de temor de Dios. Yo no le quiero seguir ya dando, tengo otro montón de versículos, pero eso usted los puede encontrar en la concordancia. Yo lo que quiero es poderle impartir a su corazón y a su espíritu la importancia de que nosotros como hijos de Dios respondamos al anhelo de Dios, al corazón de Dios, de que vivamos en temor de Dios, de que lo agrademos a Él en todo lo que hagamos en nuestra vida. Aún nuestros sueños tienen que ser santificados y que sean en temor de Dios. Estoy recibiendo algo ahorita en el espíritu. Hay personas aquí que están teniendo sueños eróticos, sueños que tienen que ver con pecaminosidad sexual, puedes quitar, pero que se despiertan y como que acarician esos sueños. El sueño usted no lo puede controlar, pero usted se puede arrepentir y puede pedirle al Señor que santifique su mente y su corazón y su interior. Y yo quisiera llamar a este lugar a aquellas personas. Voy a hacer 2 o 3 llamados. El primero es, habrá alguien aquí que hoy vino diciendo, si hacen un llamado al frente, yo quiero pasar a reconciliarme con el Señor o quiero entregar mi corazón al Señor. Quiero hacer ese llamado en primer lugar. Si hay alguien aquí que vino con la esperanza y la expectativa de que hoy se hiciera un llamado para entregar al Señor tu vida. Gracias, Jesús. Y vamos a aprovechar que Pastor Elías está de pie para que ore por este joven. Qué bendición, ¿cómo te llamas? Cristian. Ah, mira qué bonito nombre tenés. Cristian de cristiano, ¿verdad? Gracias. Ponete ahí, Gustavo. Ponete ahí atrás. Extienda sus manos hacia Cristian. El pastor va a orar por él. Y sabe, yo estoy segura que este varón, mientras se reconcilia con el Señor, va a venir sobre él una gran carga del temor de Dios, para vivir en santidad, para vivir en obediencia, para agradar al Señor en todo lo que Él haga. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo maravilloso. Gracias, papito lindo, precioso, hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente y el Señor está agradado. Ahora yo quiero hacer otro llamado. Hay personas quizá que dicen, yo amo al Señor, yo no quiero fallarle al Señor, pero no sé qué me pasa. Cuando estoy en medio de la tentación es más fuerte que yo. Y he sucumbido a la tentación a pesar de que amo al Señor. Y esas personas sí, yo quiero que vengan por este lado, por favor. Queremos orar. No es para exhibirlos ni exponerlos, sino para que oremos juntos, para que temor de Dios venga sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, muchas gracias. Ay, qué lindo tenerte aquí. Aleluya. Aquí viendo para acá. Así. Gracias, Señor. Sé que quizá hay muchos o habemos muchos. No es algo muy raro en el cuerpo de Cristo que ocurra, que aún amando a Dios, sentimos que la concupiscencia está tan fuerte que terminamos haciendo el pecado, aunque sabemos que es pecado. Es como que no tenemos dominio propio, pero quizás sea falta de temor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Pastor Avi me ayuda a orar por ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Pastores, me ayudan a orar por ellos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Oscar y Onalana pueden ayudarnos a orar por ellos. Extienda sus manos, por favor. Y quiero entender que si usted no pasó es porque usted sí tiene temor de Dios y no le falla. Gloria a Dios por eso.
aunque casi no le creo, pero gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias, maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Y kamaisuka ba 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 iso. Y karamaisuka ba 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 ba. Y karamaisuka ba 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 ba. Pastor Arturo, ¿nos ayudas a orar? Y karamaisuka mara mama mama. Pastor José, Pastora Madelis, ayúdenos a orar, por favor. Y karamaisuki amaisu. Y kamaisu. Pastora Ninfita, por favor, hija, paz. Ayúdenos a orar, Pastora Marcia. Y marramaisu, kiamaisu, y karramaisu, kararararararaisu. Gracias, Espíritu de Dios. Siga orando, ora en lenguas, extienda sus manos. Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar de tu presencia. Espíritu Santo. Daniel Farraz está por ahí. ¿Puedes ayudarme a orar? Héctor, ¿estás libre con bebé? ¿Nos ayudas a orar? Por favor, déjale alguna tía al bebé, a Santi. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, te necesitamos. Solo tú puedes ayudarnos. Solo tú puedes enseñarnos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Eli. Por favor, puedes orar, Pastor Elías, por el hermano Oscar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Pastor Dodani, ¿puedes venir? Y camaramaizó, ba 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 ba. Y camaizó, carrabaizó, quiamaizó. Espíritu de Dios. Pastora Mirlen, ¿puedes venir? Y camaizó, camaramaizó. Y carramamamamamaizó. Y camaramaizó. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y kamaisu, y ramamamamamama. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Pastora Felicia y Pastora Lilian, por favor, si nos ayudan a orar por las hermanas que están por ahí al final. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Que venga temor de Dios sobre nuestras vidas. Que venga temor de Dios sobre todos nosotros, Señor. Sobre toda la congregación. Sobre la vida de nosotros como líderes, como ministros. Venga temor de Jehová a nosotros. Que te amemos y que nos refrenemos de pecar por amor a ti. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo, muchas gracias. Y kamaiso, o karamaisi karamaiso barrama mamá, o kiamaiso barraba bababababaiso. Señor, llena esta atmósfera de ti, de tu presencia, de un ámbito de temor de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Y camaramaizó. Gracias, Señor. Queremos ministrar tu corazón. Queremos ministrar tu corazón con cántico, con alabanza,
pero que tú ministres el corazón nuestro, Señor. Temor de Dios venga sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, por lo que haces. Tú no nos avergüenzas, Señor, sino que tú nos equipas, nos perdonas, nos limpias, nos lavas y abres el camino para nosotros. Gracias, gracias, hermoso Señor. Papito lindo, muchas gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Si alguien siente arrodillarse donde está, hágalo con libertad. Si siente levantar sus manos, hablarle al Señor, cantarle, y un hágalo. vástago retoñará de su raíz. Reposará sobre él Espíritu de Jehová. Sabiduría, inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová.